Se bendiga, mis hermanos y amigos. Aquí estamos un domingo más. La gracia del Señor por su misericordia para ser edificados a través de su bendita palabra. En este caso, hermanos, será en Efesios capítulo 4, desde el versículo 17 hasta el versículo 32. Repito, Efesios capítulo 4, desde el versículo 17 hasta el versículo 32. Vamos, antes de todo, como siempre, a dar gracias al Señor. Amén. A orar, a pedirle para que Él sea hablando en esta mañana. Que podamos pedir al Señor que sea Él hablando y no un hombre, como diría alguien por ahí muy conocido, un simple mortal, lleno de debilidades también, ¿no? Y de su necesidad también de Cristo. Oremos al Señor juntos. Oremos para que sea su palabra viva y eficaz, obrando en cada uno de nosotros. Pero primero vamos a leer el texto. Dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como andan los otros gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que se volvieron insensibles, se entregaron a la lujuria para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído, habéis sido por él enseñados, tal como la verdad está en Jesús. Luego dice, a que os despojéis en cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre que está corrompido conforme a los deseos engañosos, y renovaros en el espíritu de vuestra mente. Y sigue diciendo Pablo, versículo 24, y vestiros del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura, y enojo, e ira, y griterío, y maledicencia sea quitada de vosotros, así como toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. Gracias, Señor, por reunirnos. Gracias, muchas gracias. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Queremos en esta mañana ser edificados a través de tu palabra. Háblanos, permítanos contemplar a Cristo. Que podamos, Señor, verte en el texto. Que podamos seguirte, que podamos amarte. Que podamos dar gloria y honra a tu santísimo y gloria y excelentísimo nombre. Ayúdanos, Señor, a recordar lo que somos en ti, esta nueva identidad que tenemos en Jesús. Y que a la luz de ella podamos dar fruto en abundancia y que este sermón, esta predicación, sea ese medio de gracia para tal fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, en el nombre de aquel que se entregó y murió por nosotros. En su nombre oramos y confiamos en que responderás. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Quisiera comenzar hablando de una pequeña historia que cuando la escuché me hizo mucha gracia. Esta historia es la historia de San Agustín. No se sabe realmente si fue cierto o no, pero creo que sí comunica una gran verdad. San Agustín de Hipona fue un hombre, un teólogo muy importante de la historia de la iglesia. Probablemente habrá leído algún escrito, probablemente habrá escuchado su historia, probablemente ha visto la película, porque incluso tiene una película muy buena, la verdad. Pero el caso es que San Agustín de Hipona, aunque es recordado como el gran teólogo de su época, fue un hombre que una muy buena parte de su vida, en sus mejores años de vida, de fuerza y de vigor, era un hombre impío. Era un hombre impío, un hombre inmoral. San Agustín de Hipona era un hombre promiscuo, era un hombre que todas las semanas estaba de una fiesta en otra, cayendo en todo tipo de inmoralidad y exceso. Pero por la gracia de Dios, Hipona conoció al Señor. Y se cuenta que una vez, en una oportunidad, él iba por el mercado y uno de sus viejos amigos le llama, San Agustín, San Agustín. Le repite muchas veces, San Agustín. Y San Agustín dice que sigue caminando. Sigue caminando. Lo ignora. Y este hombre desesperado, pero ¿por qué no responde a mi llamado? Se acercó rápidamente a él y dijo, San Agustín, soy yo. ¿Te acuerdas? Soy yo, San Agustín. Y San Agustín dice, pero es que San Agustín no es San Agustín. Ante esta respuesta, este hombre quedó como, San Agustín ya no es San Agustín. Mano, esta frase, un poco interesante, comunicaba lo que San Agustín en ese momento sabía y entendía a la luz del Evangelio. Ya ese San Agustín no existía. ¿Por qué? Porque era un nuevo hombre en el Señor. Ese San Agustín que siempre estaba buscando, el promiscuo, el inmoral, el pecador, ya no existía. Hermano, qué alentador y qué gozo debe ser para nosotros recordar quiénes somos en Jesús. Les puedo compartir personalmente que esta semana yo esperaba que fuera una de las mejores semanas, eh, pero no lo fue. De hecho, tuvo muchos inconvenientes, incluso la salud fue afectada. Y debido a que este sería mi último sermón, le compartí al hermano Gilbert que esperaba que fuera el mejor o hubiera un buen trabajo en él y que estuviera muy tranquilo en relación al sermón. Y si se pregunta, no es que vaya a renunciar, sino que es el último sermón de esta edad que poseo. Pero el hermano me recordaba algo muy alentador que aunque sabía, necesitaba escuchar una vez más. El hermano me recordaba, el hermano Gilbert me recordaba que viera a Cristo y descansara firmemente en él. Hermanos, este pasaje nos recuerda eso, pero de una forma muy interesante, he de admitirlo, porque si recuerdan, esta sesión de la epístola tiene muchas demandas. Quizá la sensación que podemos quizás percibir a primera vista es que es como, ¿saben? Como el padre con su hijo, mira, eso no lo vas a hacer, esto se lo tienes que hacer. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué, papá? Porque tienes que hacerlo, porque yo lo digo. La tentación al leer demandas como estas es pensar en un cristianismo moralista, en hacer las cosas buenas, porque hay que hacerlas, porque es lo correcto. No, hermanos, no nos podemos equivocar. Sí, debemos hacer buenas obras. ¿Sabes por qué? No porque solamente sea bueno en sí mismo hacerlas, que es cierto, sino porque si estamos en Cristo, esa es nuestra nueva identidad, nuestra nueva vida.
Hermanos, este pasaje, aunque tiene muchas demandas prácticas, nunca dejan de estar ancladas en una persona, en Cristo Jesús, en el Señor. Esto es lo que nos recuerda, hermanos, es que nuestra fe no es una religión vacía o vaga o una simple hábito o costumbre de siempre hacer lo mismo, sino que el cristianismo verdadero es una religión verdadera porque es una religión, como siempre se ha dicho, y repito nuevamente, una religión o una fe personal. Se sostiene en la intimidad con una persona, con Cristo, con el Señor. Hermanos, por esta razón mi invitación, si te llamas a ti mismo cristiano o cristiana, es vive diferente. ¿Sí? Vive diferente. Vivamos diferente, hermanos. Es la demanda o el imperativo del texto. Y es el título de esta predicación. Vive diferente. ¿Pero por qué, hermano? Bueno, el argumento de este sermón tiene la idea. La vida en Cristo es vida nueva. Repito, es corto, sencillo, con el fin de que lo podamos recordar con facilidad. Repito, la vida en Cristo es vida nueva. ¿Escucharon eso? Vida nueva, hermanos. Es una vida diferente en naturaleza, en esencia. Y los puntos que voy a usar para desarrollar esta predicación son solamente dos. El primer punto es del 17 al 24, la vida del mundo. Y el segundo punto es la vida en Cristo, del 25 al 32. Sin mayor preámbulo, vayamos al texto, versículo 17, la vida del mundo. ¿Cómo comienza Pablo? Pablo comienza de esta manera. Esto pues digo y requiero en el Señor. Hay otras versiones, creo que la Reina Valera lo dice de esa manera. Eh, es una forma, creo que Reina Valera, y creo que ustedes también pueden, si tienen Reina Valera, podrán ver eso. El versículo 17 dice, no, lo dice igual, esto pues digo y requiero en el Señor, ¿no? Que ya no andéis como los otros gentiles. Pero hay una versión, ahorita no recuerdo, eh, que dice algo así como con Cristo, ¿no? Pero lo dice como si Él, juntamente con Cristo, fuera a requerir algo. Y es que Vio las Américas dice, y afirmo, esta es la versión, afirmo juntamente con el Señor. ¿Se pueden dar cuenta de eso? Lo que Pablo está diciendo es, esto que yo le pido a ustedes, no solamente lo pido yo, lo está pidiendo ¿quién? Cristo. Cristo. Yo, Pablo, hablo juntamente con el Señor, o como dice nuestra versión, requiero en el Señor. Sabemos que si Pablo habla, sabemos que Pablo habla y escribe, en este caso, inspirado por el Espíritu de Dios. O sea, entendemos que Dios habla por medio del escrito inspirado y que todo lo que Pablo dice en sus escritos, así revelados, que están en el canon de la Biblia, es inspirado por Dios. Pero es interesante el detalle de que Pablo va a decir algo y él dice literalmente, lo digo con Cristo. Hermano, la afirmación lo que busca es dar un mayor peso a lo que se va a decir. Lo que está diciendo es, esto que yo les pido a ustedes, también lo está requiriendo Cristo. ¿Pueden ver eso? Wow. ¿Y qué es lo que pide Pablo con Cristo? Pero dice, hermanos, que no andéis como andan los otros gentiles.
dice que no anden. También otras dicen que no caminen. Usted sabrá, hermano, que el caminar y el andar habla de la vida. Lo que está diciendo es, Cristo, y yo juntamente con Cristo les demandamos, hermanos, les pedimos, vivan, caminen en este mundo siendo diferentes a aquellos que son gentiles o otros gentiles. Apelando, hermano, claramente a hombres y mujeres que no conocen a Cristo, que no son parte de la iglesia de Dios, que son ajenos a las promesas y ricas bendiciones que ya Pablo ha desarrollado y presentado en los primeros capítulos. Pero ¿cómo son ellos? Pablo lo hace de una manera muy interesante, hermanos. No simplemente dice, bueno, no vivan como ellos y sigue adelante, ¿no? Pues, Pablo se toma el tiempo para, ¿sabes qué? Decir o describir, mejor dicho, la forma en la cual viven esos otros gentiles o inconversos o no cristianos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que ellos puedan ver cómo no tienen que vivir. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo están los no cristianos? Y estoy seguro, 100% seguro, que justamente en este momento me escuchan personas, hombres y mujeres, adultos y pequeños, no cristianos. Y quiero por eso que puedas incluso tú en este momento escuchar con atención, no lo que Jesús Lovera está diciendo de cómo te encuentras, no, lo que Dios dice de cómo te encuentras si no estás en Cristo. ¿Qué dice acerca de aquellos que no están en Cristo? Lo primero que dice es, andan o viven en la vanidad de su mente. Y luego más adelante dice, tienen el entendimiento entenebrecido. Hermanos, ¿a ustedes qué les suena esto? Aquellos que han leído la Biblia regularmente, una y otra vez. ¿A qué les suena esto? ¿No será Romanos, por ejemplo? ¿Recuerdan? La mente, el entendimiento entenebrecido, pensamientos vanos. Es lo que Pablo está diciendo. O sea, la mente del no cristiano piensa vanidad. Qué fuerte, ¿no? Cualquier pensamiento de un hombre sin Cristo, cualquier pensamiento es vano. Es vano. ¿Pero por qué? Porque el entendimiento, la forma en la cual perciben las cosas, está totalmente nublada. La palabra entenebrecido, escurecido. Están cegados. O sea, un hombre sin Cristo no puede vivir de otra manera sino de esa forma. Porque sus pensamientos divagan, están perdidos, no pueden alcanzar, entender o conocer aquello que es real. ¿Y por qué esto es importante? Porque el estado de la mente y del pensamiento de los hombres que están cauterizados, están nublados y cegados, les lleva a vivir una vida corrompida y totalmente dañada. Por eso dice, estos hombres son ajenos a la vida de Dios. Uf, ¿escuchaste eso? Si no estás en Cristo, si no estás en una relación con Dios. De hecho, te puedo decir, tú no conoces a Dios. Y tú puedes decir, no, pero es que claro que lo conozco, si Dios me cuida, me guarda, sí, el Dios real está haciendo eso. Pero como dice Romanos, en vez de darle gloria a Dios, decidiste crearte un, un Dios personal, un Dios a tu medida. Y es lo que terminas haciendo, sin necesidad de agarrar una piedra y comenzar a adorarla, o un yeso y comenzar a adorarlo. La idolatría es un pecado natural y constante en aquel hombre y mujer
que no tiene a Jesús en su corazón. Ellos están totalmente ajenos a la vida de Dios. Y por esta razón, por la ignorancia, por no conocer, no poder ver y entender, sus corazones son duros. Dice al final, por la dureza de su corazón. En conclusión, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de un hombre con una mente totalmente nublada, cegada, entenebrecida. Se le hace imposible poder entender las cosas de Dios. Por eso dice la palabra que le son locura. Son irracionales. Les parece una tontería o una ironía. Pero también, segundo, su corazón es duro. Y es interesante eso. ¿Saben por qué? Porque a veces creemos y pensamos que el problema del hombre quizás sea la falta de conocimiento. Pero me temo que no es ese. Porque de hecho, aquí en Occidente mucho se conoce del Evangelio. Hay muchísimas iglesias. Y a pesar de eso, hay también muchos hombres endurecidos. Conocen el Evangelio, escuchan predicar una y otra vez, incluso se congregan regularmente en la iglesia, pero sus corazones no pueden asimilar, no pueden sentir afecto, amor verdadero y pasión por medio de aquello que se les predica o se les anuncia. Pero ¿cuál es el final de todo esto? La insensibilidad. Por lo cual dice Pablo que se entregan a lujuria para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, el orden es muy importante. Pablo está describiendo la situación de un hombre sin Cristo. ¿Desde dónde? Desde adentro hacia afuera. ¿Se dan cuenta de eso? Habla mente, corazón. ¿Produce qué? Una vida impía. Una vida, como dice acá, impura. Hermanos, esto es lo que Pablo está hablando o es su descripción de la vida del mundo. Ellos, su mente no pueden entender, no pueden conocer, todo pensamiento es vano, sin sentido, perecedero, por cuanto no pueden conocer y entender la verdad de Dios, por lo cual tienen un corazón hecho piedra, insensible a la verdad de su palabra, lo cual les lleva a ellos, por gravedad, podemos decir, naturalmente, a vivir lo que hacen con su cuerpo, con sus incluso a veces habilidades y dones que Dios ha dado. ¿Qué hacen? Cometen toda clase de impureza. Y quizás, seguramente, la palabra impureza siempre la relacionamos con la parte moral e inmoralidad. Pero el juego aquí de palabras habla de eso, pero también desarrolla o da por entendido que todo lo que hace esta persona es en sí misma impura. Todo lo que hace. Incluso lo que pueden llamarse buenas obras, todavía está sucio y manchado por el pecado natural en el cual se encuentra. ¿Por qué? Porque su mente no puede entender y conocer la verdad de Dios. Ahora, esta es la vida del mundo. Así se encuentran los hombres sin Cristo. Pero ¿qué de los cristianos? ¿Cómo se encuentra un cristiano? ¿Cuál es su estado? Bueno, Pablo comienza de esta manera, versículo 20, hacíamos el segundo punto. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Entendieron ese versículo? Seguramente está como la idea, ¿no? Como que, bueno, creo que entiendo. Pero lo que no entiendes es a Cristo. Un poco complejo, ¿no? Esa traducción. Pero no, de hecho es muy exacta, muy exacta. ¿Sabes por qué? Porque lo que Pablo está diciendo es, mas ustedes, hermanos, no es eso lo que han aprendido de Cristo. Aprendan, dice aquí, dice el texto, aprendido así a Cristo. Porque lo que está entendiendo es lo siguiente, que Cristo es la verdad, Cristo es el modelo que debe modelar
en consecuencia también a nuestras vidas. Por eso dice el versículo 21, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, tal como la verdad, dice, está en Jesús. Pablo usa una imagen y es la siguiente, es la de un maestro que enseña una materia. Yo hace mucho tiempo no sabía realmente lo que sería o como una clase como tal académica, pero recientemente estoy recordando eso y tengo que ajustar mis horarios, mi vida para poder ir al trote, ¿no? Se hace un poco difícil, pero veo al teacher, ¿no? Ya sabrán que estoy viendo, ¿no? Al teacher da la clase, pero ella no es la clase. ¿Se dan cuenta de esto? Ella simplemente está que tiene el conocimiento y está que entregándolo o dándolo a uno que es ignorante de eso. ¿Se dan cuenta? Bueno, lo que por estoy diciendo es, Cristo es el maestro. Él nos está enseñando cómo debemos vivir. Pero al mismo tiempo, Cristo es eso que está enseñando. Qué hermoso, qué hermoso. Hermanos, Pablo está diciendo, ustedes no pueden vivir como ellos. Y seamos sinceros, hermanos, cuando pensamos en una vida diferente, seguramente tú estás ahí en tu silla pensando y diciendo, mira, yo puedo reconocer que yo tengo que ser mejor administrador. Tengo que administrar mejor mi tiempo. Esa quincena la malgasté, me fui a la primera, no lo hice bien. Incluso los amigos aquí presentes pueden quizás admitir que muchas cosas no han hecho bien esta semana. ¿Cierto? ¿Quién no? ¿Quién ha tenido una semana perfecta? Creo que nadie. Es imposible. ¿Y cuál sería tu deseo? A luz de eso, ok, ya sé que hice algo mal. ¿Cuál es el deseo ahora? Cambiar, ¿cierto? ¿Quieres cambiar? La pregunta sería, ¿por qué quieres cambiar? ¿Por qué? Esa pregunta parece sencilla, pero es realmente profunda. Puedes quizás responder, bueno, quiero cambiar, oye, para que la plata me alcance, porque tengo problemas con eso. Bueno, quiero cambiar para que mi esposo esté más feliz. O para que mi esposa esté más tranquila en la casa y, oye, por fin me dé paz, porque ya estoy cansado. ¿No? Y podemos pensar, bueno, para agradarle a tal persona, o porque es conveniente, porque es lo correcto. Pero si tú eres cristiano, hermano mío, hermana mía, tu razón y propósito para cambiar debe ser solamente uno. Y debe ser como Cristo. Hermanos, cambia por completo. ¿Y saben de qué estamos hablando? Estamos hablando de cosmovisión. La palabra parece, no, es muy sencilla la palabra cosmovisión. Es cosmos de mundo y visión de la forma de ver y entender las cosas. Hermanos, estamos hablando de una mente diferente. Te aseguro que los no cristianos acá tienen el deseo de cambiar porque saben que hacen las cosas mal, pero no piensan, voy a cambiar para ser más como Cristo. No piensan eso. Pero sí es lo que debe pensar un cristiano. Por lo cual te pregunto, hermano, tu motivación principal y esencial siempre es ser como Cristo, ser más como Jesús. Si ese es, hermano, ¿sabes qué vamos a hacer? Lo mismo que debo hacer yo si quiero aprender, si quiero aprender a hablar inglés. Asistir a las clases y hacer todas las tareas. Porque si no, no voy a aprender. Lo mismo, hermanos. Si realmente queremos ser como Cristo y Cristo es mi motivación, entonces yo me sentaré a los pies de Cristo
para que Él me enseñe y me muestre cómo debo vivir, cómo debo caminar. Serás como María, no como Marta. ¿Qué diferencia, no? Marta quiere hacer muchas cosas para Jesús. Quizá tú puedes pensar ahorita, oye, pero quisiera otro ministerio en la iglesia, quisiera hacer más cosas, quisiera tener, no sé, un impacto en la sociedad muy grande. Pero están otros como María, que están sentados a los pies de Jesús y solo quieren escucharle hablar. Quieren escuchar qué dice Jesús y quieren alimentarse, quieren conocer más a Jesús, quieren una comunión con Jesús. Y hermanos, justamente esa comunión, esa unión y esa identidad en Cristo es la que hace demandativo que tu vida sea diferente, sea diferente. Por eso Pablo dice, hermanos, ustedes no han aprendido así de Cristo. No. Y se dan cuenta cómo entonces todo cambia, no es, bueno, el pastor de la iglesia o el hermano que siempre me dice, hermano, llegue más temprano. Pero qué fastidio, ¿no? Qué incomodidad que me estén diciendo siempre lo mismo. Mano, olvídate del hombre y piensa en Cristo. Piensa en lo que Cristo haría y ahora entiende, ok, ya va, pero si hago esto, soy más como Cristo. Sí, entonces lo que tengo que hacer. Simple, sencillo. Pablo dice, y qué fuerte lo que Pablo dice. Vivan diferente, dice acá. Condicional, versículo 21. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él, dice Pablo, sigue hablando como la de un maestro, si habéis sido por él enseñados, si en verdad. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que el cristianismo verdadero es eso, seguir e imitar a Cristo. Y si un hombre y una mujer no imitan a Cristo, por más que digan al mundo, soy cristiano, Pablo dice, tú no eres un discípulo verdadero de Jesús. No eres un verdadero cristiano. Hermanos, aunque las obras no salvan, sin embargo, las obras santas de los santos son una expresión y una evidencia de que realmente le pertenecen a Dios, porque Dios es santo. Es una evidencia de que estos hombres son cristianos. ¿Sabes qué sucede tristemente cuando un término, una palabra se usa demasiado? Pierde el significado. Es lo que pasa. Es como cuando tú usas mucho una ropa. La usas y te gusta y no, esta es la que me gusta. Pero ¿qué pasa? La usas tanto que se te daña, se desgasta. Tristemente así también sucede con el lenguaje, con las palabras. Se usan tanto que llega un momento donde el significado esencial eh, y la palabra que usan, la palabra del lenguaje, que es la esencia, el significado intrínseco, esencial, principal de una palabra, comienza a devaluarse. Y entre tantas palabras, una palabra tan importante es la palabra cristiano. ¿Saben por qué? Se lo comentaba alguien esta semana. ¿Qué es un cristiano? Pregunto a ti, ¿qué es un cristiano? Seguidor de Jesús. Ve a la historia, ve a la Biblia y sabrás por qué se nos llama cristianos. ¿Sabes por qué? ¿Porque hablan de Jesús? ¿Solamente? ¿Por eso? No, porque ellos seguían a Jesús. Y la idea de un discípulo de la antigüedad no es la misma de hoy, la de hoy en día. Tú quizás vas a la universidad, recibes información, haces tu tarea y te vas, te olvidas de eso. Es más, a veces los estudiantes como que huyen de sus materias, ¿no? Pero no es la forma en la cual estas personas pensaban en cuanto al discipulado. Hermano, un maestro
le enseñaba a su discípulo no solamente verdades, sino que también le enseñaban cómo vivir esa verdad. ¿Sabe qué le enseñaba un maestro a su discípulo? Un estilo de vida. Le enseñaban una visión del mundo. El maestro culturizaba, le enseñó una cultura, una forma de vivir a sus discípulos. Por esa razón estos discípulos andaban con sus maestros para arriba y para abajo. Se acostaban con ellos, se levantaban con ellos, iban a comer con ellos. Y ahí tenemos a los 12 discípulos de Jesús, siempre con quién? Con Jesús. ¿Qué enseña eso? Que si tú te levantas con Jesús, te acuestas con Jesús, escuchas a Jesús, hablas con Jesús, pasas tiempo con Jesús, entonces debes ser como Jesús. Sencillo. Y si no te pareces a Cristo y te está costando, seguramente es porque estás lejos de Jesús y ni cuenta te has dado. ¿Crees que estás cerca de Jesús porque te congregas, porque lees a veces la Biblia y porque oras? No, son medios para acercarte a Jesús. Son medios. Pero el hecho que hagas eso no quiere decir que estés caminando con Jesús. Y la evidencia de esto es la vida que llevamos. Por eso dice, si ustedes han sido enseñados por Jesús y conocen la verdad que es Jesús, entonces, hermanos, deben hacer lo siguiente. Deben despojarse de la pasada manera de vivir, de la vida antigua. Dice acá, despójense. Deben desechar. Dice acá, el viejo hombre que está corrompido conforme a los desechos engañosos, a los deseos, mejor dicho, engañosos. Y dice acá, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Ahora, ¿qué hace Pablo? Usa otra imagen. Usa primero la imagen de un maestro y un discípulo. Y yo creo que ya entendemos lo íntimo que es eso. Y el resultado de eso, del discípulo, es como su maestro, porque pasa tiempo con él, tiene una relación con él. Ahora, ¿sabes qué Pablo hace? Usa la imagen y la ilustración, alegoría de dos trajes. ¿Sí? Habla de un traje viejo, sucio, dañado, y un traje nuevo. Si tienes un traje viejo y un traje nuevo, te pregunto, ¿cuál usarías? ¿El viejo? No, ¿verdad? No creo. A menos que vayas a hacer mecánica. Así, úsalo. Úsalo. No vayas a botar la ropa todavía. Si haces mecánica, guárdala y te va a servir. Para que no haya la ropita nueva. Pero no vamos a usar la ropa vieja. Vamos a usar la ropa nueva. ¿Cierto? Pues quiero decirte así como es inconsistente, incoherente. Una persona teniendo ropa nueva decide usar la vieja. Hermano, escucha bien. Así de inconsistente es nuestra fe cuando decidimos vivir como éramos, como nos encontrábamos antes de Cristo. Choca. Es algo chocante, algo inconsistente, algo que no tiene sentido. Y hermano, algo que debe chocar incluso dentro de nosotros. Te pregunto, ¿cómo eras antes de conocer a Jesús? Recuérdalo, trata de recordarlo, ¿cómo era antes de conocer a Jesús? Te puedo decir incluso yo, que prácticamente nací prácticamente en un hogar cristiano, también tengo un pasado, tengo un viejo hombre, también lo tengo, incluso bajo un techo cristiano, si se puede decir. Todos tenemos un viejo hombre, o sea, todos tenemos un traje viejo. Todos lo tenemos, hermanos. Y por lo que está diciendo es, desecha ese traje, no te lo pongas. Hermanos, como decía un predicador, no se trata aquí
domar o de reformar lo viejo. No, no sirve para nada. No hay forma de reformar lo viejo. Por eso Cristo te ha dado a ti una nueva vestidura para que te vistas de ella todos los días. Hay una nueva persona, hay una nueva identidad en Cristo el Señor. Por eso, esos dichos, algunos son dichos ciertos, otros no tanto. Y uno que la palabra le da un hachazo, diría yo, lo corta de raíz, sería esa muy repetida a veces: loro viejo no aprende a hablar, ¿cierto? Pero bueno, el Evangelio te dice todo lo contrario. El loro puede estar muy viejo, pero Dios lo hace un nuevo loro. ¿Por qué? Porque nace de nuevo, hermanos. Se lo dijo a Nicodemo. Es necesario que el hombre nazca de nuevo. ¿Para qué? Para ser una nueva persona. Ser parte de la nueva creación de Dios. Por eso aquí habla de algo nuevo, hermanos. De algo nuevo. Y sabe que lo hermoso, y disculpa que me emocione mucho, pero también creo que usted también se emocione conmigo. Eh, ese traje nuevo, ¿sabe dónde fue confeccionado? En lugares celestiales. ¿Sabes cuál fue el sastre? Así se llama, ¿no? Los que cortan la tela. Y les pregunto porque a veces me tienen que perdonar. Yo a veces invento palabras, ¿no? Pero sí, el sastre, el que hace el traje. Hermanos, Dios es a ver, ¿te das cuenta? Nuestro sastre. Él fue el que agarró, hermanos, es alegórico, ¿no? La máquina de coser y comenzó a trabajar en ese traje, pero mucho antes de eso hizo los planos. Hermanos, ese traje es perfecto. No hay que modificarle nada. Simplemente debes colocártelo. Solamente es. Y es lo que Pablo dice en esta carta. Dice claramente dice que Él ha preparado de antemano esas obras en las cuales debemos vivir y caminar. Hermanos, esas obras es esa vida, es ese traje, es esa ropa nueva que debemos colocarnos. Y hermanos, ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Es que la mentira que Satanás te repite una y otra vez, no puedes cambiar, no puedes cambiar. Así vas a hacer siempre tu vida. Mira que es imposible que cambies porque cada vez que caemos, la mentira de Satanás es: no te vas a levantar. Es: no hay cambio posible. Hermanos, el Evangelio nos dice todo lo contrario. Si estamos en Cristo, tenemos una nueva identidad y una nueva naturaleza. Por lo tanto, hermanos, si Pablo dice a tus hermanos, vístanse del nuevo hombre, es porque lo podemos hacer. Por lo tanto, hermano, la santificación progresiva no es un don y un regalo reservado a los hombres más grandes de la historia de la iglesia. No, es una gracia divina disponible a todos aquellos que están en Jesús. Todo hombre, toda mujer que esté en Cristo tiene el poder de Dios para ser como Cristo, vivir como Cristo, para progresar en esa semejanza de Cristo. Pero el versículo 25, podemos decir que hay una subdivisión. ¿Por qué? Porque hemos hablado ya de forma bastante, digamos, doctrinal, por qué es posible y por qué el cristiano debe vivir una vida diferente. ¿Por qué? Porque Cristo, que es nuestro maestro y también la verdad, nos ha enseñado a vivir una vida diferente a la del mundo.
Y estando en Cristo, esto como un recordatorio de lo que hemos visto hasta el momento, y estando en Cristo, debemos entonces despojarnos de la vieja naturaleza, de ese viejo hombre, y vivir vestidos del nuevo hombre, del nuevo traje, de la nueva persona, la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Es lo que hemos visto. La pregunta es, ¿cómo luce eso en la práctica? Bueno, Pablo quería realmente aterrizar estas verdades y por eso a partir del versículo 25 tenemos un por lo cual. Gramaticalmente, esta palabra por lo cual es una, es una conclusión lógica, es un resultado de lo antes dicho. Eso quiere decir, Pablo dice, bueno, a la luz de lo que acabo de decir ustedes, que ustedes estando en Cristo, son enseñados por Cristo, Cristo es la verdad que le enseña, deben ser como Él, ustedes deben seguir sus pisadas, en una nueva naturaleza, una nueva identidad en Cristo, en una nueva persona. Bueno, eso que le acabo de decir a ustedes le debe llevar a ustedes a vivir de esta forma. En la práctica, esto luce de la siguiente manera. Hermanos, dejen la mentira y hablen la verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Saben, el argumento es la vida en Cristo es vida nueva. Y a la luz de lo que Pablo dice, esto es importante por lo que somos individualmente, pero también por lo que somos corporativamente. Ya, ¿cómo es eso? Que aunque Pablo está hablando acá de la santidad personal de cada uno de nosotros, de cual tú eres responsable ante Cristo, ante Dios, tu vida como cristiano, como cristiana, afecta la comunidad de gracia, afecta a la iglesia. Oh, interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el hábito, y es tan sencillo, les soy sincero, es sencillo. Yo también soy tentado a veces en ciertos otros contextos a hacerlo también. Que si la iglesia está enferma, digamos, bueno, la culpa es del ministerio. Ellos son culpables. Pero la pregunta es, ¿la iglesia solamente es conformada por dos personas? No, es conformada por muchos miembros. Eso quiere decir que tanto usted como yo somos responsables de la salud de esta iglesia. ¿Escuchó bien? Creo que entienda que es un principio bíblico, verlo en el texto. Así como mi persona, le yo tenemos una responsabilidad ante Dios de ser como Cristo y así edificar vuestras vidas, también ustedes tienen la responsabilidad también de ser como Cristo y así edificar la vida de esta iglesia. Si pensamos en esto, les puedo asegurar algo. Van a ayudar a sus líderes y no van a imponer sobre ellos un peso que no se les llamado a cargar. Pero también podremos ser una iglesia que se parece a Cristo. También seremos así por fin, como vimos en el pasaje anterior, que una iglesia en la cual cada miembro cumple con su función termina que edificándose y el resultado es ¿cuál? Ser como Cristo. Y hermanos, esa es la meta redentora, que todos seamos como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el hombre perfecto. La meta es Cristo, la meta es la gloria de Cristo. Y cuanto más nos parezcamos a Cristo, más gloria le daremos. Y cuando Pablo aquí habla de la mentira, o sea, sean honestos entre ustedes, lo dice de esa forma, entre ustedes, entre vosotros. Entre vosotros. Hermanos, es una responsabilidad de todos la honestidad. Y sabe con nuestro problema, siempre llevamos las cosas a los extremos, hermanos. Es nuestro error, realmente. Tú lo llamas a los extremos. ¿De qué manera? Bueno, podemos leer este texto y decir, bueno, no se mientan unos a otros. Y usted quizás puede pensar, bueno, yo no creo que he mentido, ¿no? Me ha mentido mi hermano. Pero hermanos, para hacerlo más sencillos, la mentira es falta de honestidad.
Y te pregunto, ¿cuántas veces no hemos sido así para con nuestros hermanos? ¿Cuántas veces no te han preguntado? La más típica. Hermanos, ¿cómo te encuentras, hermanos? En victoria. Oye, hermano, pero creo que pasó la semana pasada. No, no, hermano, yo estoy en victoria, yo estoy bien. Porque Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Es cierto, amén. Pero hay que considerar que muchas veces, para no decir el 99.9% de las veces, hemos mentido. ¿Y sabes qué hace tu falta de honestidad? Está dañando la iglesia, no la está edificando. Te visitan a la casa unos hermanos, te preguntan en qué podemos ayudarte, cómo podemos orar por ti. Y por tu temor y miedo a que otros sepan cómo te encuentras realmente, porque piensas que vas a ser juzgado y tantas otras cosas, decides otra vez mentir. Yo me siento bien, todo bien, hermano, gracias a Dios, todo está excelente. O también oportunidades donde sabemos que hay algo mal y tratamos de evitar que el asunto se traiga a conversación. Otra vez, mentimos. Hay falta de honestidad. Hermanos, la mentira se ha convertido, diría ese libro, el título es muy llamativo, Pecados Respetables. La mentira se ha convertido en ese pecado respetable para muchos de nosotros. Creemos ser honestos cuando realmente no lo somos. Y aquí, hermano, la mentira, y por eso le comentaba lo que decía hace un momento, todos tenemos la responsabilidad de ser como Cristo, porque así edificamos a la iglesia. Y hermano, si había un hombre sincero, ¿sabe quién era Jesús? Jesús era sincero, era transparente, tan transparente que cuando venían esos hombres emocionados, mira, Jesús, quiero seguirte, quiero ser tu discípulo, quiero estar contigo. Eso le dice, tome su cruz y sígame. Wow, cuánta sinceridad, ¿no? Eso aquí no está pensando, wow, pues si le digo eso, me va a dejar de seguir. Si le digo eso, va a tener pocos discípulos. No, no, hermanos, fue sincero. Y hermanos, la verdad es algo con lo cual debemos hablar cada uno de nosotros. Pero ojo, hermanos, decir la verdad no quiere decir, como dice aquello, bueno, yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas a la gente. No, no, no es eso. Y más adelante hablamos del enojo, de la ira, no va a eso, ¿no? Como dirían alguien, como decía un buen libro, que tu transparencia muestra a Cristo. Fíjate eso, que tu forma de expresar la verdad puede invitar a otro a seguir a Jesús, a ser como Cristo, que lo acerque a Él. Pero sigue diciendo, airaos, pero no pequen, hermanos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos amigos has tenido en la iglesia y ahora no son tus amigos? Te pregunto, ¿por qué? Por la ira y el enojo. ¿Sabes por qué? Porque te molestaste y pecaste. Hermanos, aquí dice, airaos, pero no pequen. Y quiero explicar, yo sé que el tiempo no da para esto, pero quiero explicar lo que quiere decir el texto rápidamente. Se requiere, hermanos, dominio propio. Todos nos vamos a enojar, vamos a molestar un poco por alguna situación, algo que sucedió. Pero no, hermanos, pero no permitamos que, que, que esa ira o ese enojo nos lleve a hacer daño a nuestro hermano. Hermanos, la ira debe ser algo rechazado y tomado con mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque es muy fácil darle lugar al diablo cuando estamos muy enojados y molestos. Como alguien dijo una vez, aún la ira santa es como el maná que cayó del cielo en el Éxodo. En Éxodo. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, hoy quizás no hace daño, pero mañana se convierte en gusanos. Tremendo, ¿no?
Aún a veces la ira, el enojo, a veces ilícito o santo, si se puede decir, puede convertirse en gusanos al otro día. Quiere decir esto, hermano, que no termina edificando. Hermano, no digamos, bueno, este es una ira, un enojo santo. Tengamos mucho cuidado con eso. Porque, ¿sabes qué es algo santo? Dios es santo, ¿cierto? Y aseverar que mi enojo es santo y por lo tanto es lícito es muy peligroso. Porque eso te va a llevar a ti a estar tranquilo y decir, bueno, pero esto es una ira santa. ¿Y sabes qué va a suceder? Te repito, se va a convertir en gusano. Vas a seguir airado y enojado con esa persona y vas a acumular en tu corazón, como dice más adelante, amargura, enojo e ira. Y dice Pablo que debemos rechazar por completo todo esto. Dice, y la maledicencia sea quitada de vosotros, así como toda malicia, versículo 31. Porque la ira y el enojo te lleva normalmente a la malicia. ¿Sabes qué es la malicia? Es ser malintencionado. Es como que, bueno, él me hizo daño y ahora yo me voy a vengar. Yo me voy a vengar. No sé, me voy a poner a esa persona, a todo lo que diga, o voy a ignorarlo, no voy a hablar más con esta persona. Y pregunta, hermano, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué pasó? No, no pasó nada. ¿No pasó nada? Hermano, ¿qué hay en nuestros corazones? ¿Qué, qué frota nuestros corazones? Cuando hay diferencias, cuando no podemos llegar a un acuerdo, cuando un hermano quizás sí te hizo daño y te maltrató, pero la pregunta es, ¿cómo tú respondes? ¿Respondemos como Cristo? ¿Como Cristo nos ha enseñado? No, la ira y el enojo debe ser rechazado, debe ser mortificado en nosotros, debe tratarse con mucho cuidado, porque aún hombres tan mansos como lo fue Moisés, la Biblia dice que no había un hombre manso como Moisés en la tierra. Sin embargo, por un momento de enojo, llegó a ofender a su Dios y a su Señor. Por ese momento, muy poco tiempo, hermanos, de enojo y ira contra el pueblo y con lo que estaba pasando, se le fue dicho, no entrarás en la tierra que ha sido prometida a este pueblo. Vamos a ver en serio que es esto, porque el ira y el enojo lo llevó a él a pecar. Y es lo que dice el texto, airaos, pero no pequen, no pequen. No le den lugar al diablo. ¿Sabían ustedes que a veces el enemigo, como aquí llama literalmente el diablo, se sirve de nosotros? Porque es un poco raro, ¿no? Porque servirse de nosotros, ¿cómo es eso? Bueno, hermano, no estamos aquí hablando de cristianos endemoniados. De hecho, una persona muy conocida, creo que se llama Itiel Arroyo, creo que sí, Itiel Arroyo, es muy conocido, es un joven cristiano, pastor, muy conocido en redes sociales. Él dijo que los cristianos se endemonian, lo cual es una herejía, es algo muy preocupante de aseverar. No digo que con esto no sea cristiano, pero es muy preocupante lo que aseveró. Ojalá pueda entender la verdad de la escritura, que lo que dijo no está bien, pero no es imposible que un cristiano se endemonie, porque el cristiano es que habitación y morada de qué? Del Espíritu Santo de Dios. O sea, no hay lugar para Satanás, sus demonios. Sin embargo, un cristiano que esté viviendo en la carne, según la vieja naturaleza, puede ser fácilmente usada o zarandeada por Satanás. Y lo que aquí el texto dice, no le des lugar al diablo. Pedro le dio lugar al diablo, por eso le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿A qué se le dijo eso? A Pedro, un discípulo de Jesús. Hermanos, esta es la verdadera guerra espiritual. No es la de sacar demonios y estar tumbando a la gente, no, la guerra espiritual es esta. Es esta. Un cambio de mente y también por consecuencia, una vida diferente, una vida santa. Sigue diciendo Pablo, el que hurte, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Se dan cuenta, hermanos, aquí siempre el vivir una vida santa, que es vivir como Cristo,
ni como resultado del beneficio y edificación de otros, en este caso, ¿qué? Tu iglesia local, tus hermanos. ¿Sabes cuánta necesidad hay entre nosotros? Mucha necesidad. De hecho, entre nosotros hay personas que quizás no tienen probablemente que comer para mañana. Entre nosotros hay personas enfermas, miembros de iglesia que están muy enfermos, requieren dinero para hacerse un examen, comprarse un medicamento. Y algunos de ellos, por no poder comprarlo, no han podido tener un poco de calma en su malestar. El punto es que hay necesidad entre nosotros. Hay enfermos, necesitados. La pregunta es, aquellos que no están enfermos, ¿qué estamos haciendo? ¿No has pensado eso? Ok, mi hermano está enfermo, no puede trabajar, está necesitado. ¿Y ahora qué? Bueno, la iglesia tiene que ayudar a ese hermano. Pero ¿cómo lo ayudamos, hermanos? Lo ayudamos principalmente llevándolo a Cristo y llevarlo a confiar en que en Él puede estar tranquilo porque Dios es nuestro gran proveedor. Pero hermanos, no olvidando que Dios provee por medio de hombres, de instrumentos en sus manos. Y que tú y yo ya nos desear ser un instrumento en esa mano de Dios para poder proveer, para poder ayudar a aquel que lo necesita. ¿Cuántas veces no hemos administrado nuestro trabajo, nuestros bienes, pensando en servírselos a otros? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces hemos pensado en un aumento de sueldo pensando en ayudar a más personas? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Quiero decirte que nuestra tendencia natural es ser egoístas, no precisamente dadivosos. Nuestro egoísta nos lleva a ser acumuladores. Pensamos en un mejor trabajo o mejor ingreso para nosotros. Nosotros primero. Somos nosotros. Y empezamos a fantasear un poco. Wow, mira, si tuviera más dinero, pudiera como a la casa, pudiera poner a correr aquel vehículo. Si tuviera más dinero, pudiera comprarle mejor ropa a mis hijos, por un mejor colegio. Mano, quiero decirte que incluso los hombres, más que todo, estos pensamientos no son malos en sí mismos. Tú debes ser el proveedor de tu casa. Pero te preguntaría yo, hermano, ¿en dónde está el proveer o ayudar a otros? Muchas veces nos olvidamos de eso. Y detrás de esto siempre nos excusamos y decimos que no tenemos lo suficiente para ayudar a otros. Pero muchas veces Dios mismo nos hace darnos cuenta de que el problema no es que sea poco. El problema es que no hemos entendido que lo que tenemos no es nuestro, sino del Señor. Y que debe ser administrado como el Señor quiere que se administre. ¿Sabes por qué? Porque el que gana $100 hoy dice no es suficiente, mañana gana 1000 y va a decir lo mismo, no es suficiente. Porque el multimillonario dice todavía no es suficiente. Entonces no es la cantidad que se posee, sino la forma de pensar que se tiene. Hermanos, pensemos como Cristo. ¿Sabes qué hizo Cristo? Cristo sirvió. Cristo se entregó por completo. Cristo lo entregó todo, incluso su vida, para tu salvación y mi salvación. Luego habla de la boca, hermanos, lo que decimos con nuestros labios. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? Dice acá, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Por qué es importante esto? Porque si no lo haces, dice el versículo 30, estás contristando el Espíritu Santo de Dios. Sí, el Espíritu Santo no es una energía, como dicen algunos gnósticos y algunos cristianos. No, la energía, no es una energía, es una persona. Y esa persona habita en nosotros y se contrista cuando nuestras bocas, nuestros labios son usados para herir y dañar a otros. Cuando pensamos en las palabras, pensamos simplemente en palabras, no sé, groserías, por ejemplo, ¿no? Que ojo, no deben ser dichas por la boca, no deben salir por la boca de un cristiano.
Y sé que es un tema complejo porque culturalmente hablando, en cada cultura hay una palabra que puede entenderse como una grosería, cuando en otra cultura no es así. Pues bueno, vivamos en el contexto de Venezuela y según nuestra cultura, cuidemos de aquellas palabras que no son edificantes. Es lo que debemos hacer como cristianos. Y si te llegas a mudar, bueno, vas de trabajo porque tienes que aprender ahora a hablar como ellos hablan para no decir palabras que le hagan daño. Es así, hermanos. Porque cada cultura, cada país tiene una forma de hablar diferente, una forma pudiente de hablar y una forma obscena de hablar. Así que hay mucho trabajo en ese sentido. Pero volviendo al tema, hermanos, no es solamente la grosería o la palabra o el abecedario, como dicen algunos. No vayamos ir para los extremos. Recordemos eso. Sino toda palabra malintencionada. ¿Escuchó eso? Toda palabra malintencionada. Toda palabra dicha en el contexto y en el momento no adecuado es una palabra que no edifica. ¿Escuchó bien eso? Es una palabra que no edifica. Hermanos, nuestros labios, nuestra capacidad de hablar, y creo que aquí todos tienen esa capacidad porque aquí no hay mudos, personas que tienen la incapacidad de poder hacerlo. Hermanos, es una gran bendición, si usted lo ha pensado de esa manera. Si usted va al Génesis, rápidamente sabrá que ahí dice, y Dios habló, Dios dijo. Y la palabra, el verbo, dio existencia, creó, dio las cosas. ¿Y sabes qué es lo más tremendo de todo? Cuando Dios crea al hombre, dice la palabra, lo creó a su imagen y semejanza. ¿Y sabes qué hace el hombre? Tiene el verbo también. El hombre habla, el hombre se comunica, hermanos. Quiere decir que tu capacidad de poder comunicar, de hablar, de conectar, de hablar a otra persona, es en sí mismo un regalo y un don de Dios porque somos hechos a su imagen y semejanza. ¿Sabes qué implica eso, hermano? Que Dios no va a juzgar a todos nosotros por aquello que salió de estos labios. El Señor va a decir, ¿qué hiciste con el don que te di? ¿Cómo lo usaste? Usted y yo podemos saber claramente que estos labios tienen la capacidad de poder alentar, de poder edificar, de poder ayudar a otro, pero también tienen la capacidad de hacer demasiado daño. He escuchado a muchas personas decir que muchas veces las palabras duelen más que golpes, o que los golpes duelen, no, al revés, no. Que las palabras hieren más que un golpe o contacto físico. Puede que sea muy cierto eso, ¿sabes por qué? Porque un golpe, la marca te queda unos días, luego te recuperas, pero las palabras son absorbidas, son asimiladas por el alma, por el corazón, y ellas quedan ahí almacenadas. Te preguntaría yo, hermano mío, ¿cómo se estás usando el verbo? ¿Cómo estás usando tu capacidad de poder comunicar, de hablar? ¿Cómo lo estás usando? ¿A cuántas personas has logrado alentar, animar, edificar? También, ojo, exhortar, porque la exhortación también edifica. ¿A cuántos, hermanos? ¿A cuántos? A mí un tiempo se me decía, ok, es la verdad, pero no de la forma correcta. Yo decía, pero es la verdad, tengo que decirla. O sea, no está mal decir la verdad. Hasta que entendí, la gracia de Dios, que no es solo decir la verdad, sino que el decirla, el comunicarla, también es importante. ¿Por qué? Porque lo debemos de hacer como Cristo. Dice la palabra que nuestras palabras deben estar sazonadas con sal. O sea, que debe haber gracia en nosotros. Qué bendición, hermanos, es poder entender esto y trabajar con la ayuda de Dios en ello. Porque he visto la gracia de Dios. He visto el poder de Dios obrar.
en labios inmundos, como diría Isaías. Es hermoso, hermano. Es increíble lo importante que son nuestras palabras. Cuánto pueden llegar a edificar y alentar a una persona y la pueden llevar a Jesús. Así que, hermanos, cuidemos lo que digamos entre nosotros. Cuidado con lo que decimos. Cuidemos entonces así nuestro corazón, porque la palabra dice que la abundancia del corazón habla nuestra boca. Pregúntenos por qué digo lo que digo, por qué lo estoy diciendo, por qué en este momento. Hermano, si no lo dices para edificar al hermano, no lo digas. Mejor calla. Mejor callemos. Cerremos nuestra boca. ¿Cuántas veces hemos hablado en el momento incorrecto y lo que hemos hecho es pecar? Pues la verdad también dice que la mucha palabra trae pecado. Hermanos, hay tantos textos en la Biblia que nos enseñan o nos hablan de la lengua. ¿Por qué? Porque es importante para Dios que ésta sea santificada y sea usada para edificar a otros. ¿Por qué? Porque dice acá, hermanos, el fin es que la palabra sea buena, que sea para edificación y de gracia a los oyentes. Hermano, que tus palabras lleven a otros a Cristo. Que tus palabras edifiquen y llenen de gracia y de favor a aquellos que te escuchan. Hermanos, cuidemos de la murmuración, cuidemos de la malintención, cuidemos nuestros labios. Porque antes debemos ser benignos los unos con los otros y ser misericordiosos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que debemos perdonarnos. Perdonarnos. ¿Cuánto hemos perdonado realmente a nuestro hermano? Deberíamos preguntarnos eso, ¿saben? Porque dice el texto, como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Te pregunto, hermano, ¿cómo Dios te perdonó en Cristo? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Recordándote o revolviéndote el pasado? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Diciéndote, otra vez vienes tú y no te acuerdas cómo me hiciste ayer, cómo te rebelaste contra mí. No, hermanos, cuando Dios nos perdona, nuestros pecados los lanza a lo más profundo. Hermanos, cuando Dios nos perdona en Cristo, Él se olvida. Y si eres cristiano o cristiana, tú eres beneficiado de ese don de Dios, de esa bondad y esa misericordia infinita de Dios. Y nosotros debemos imitarle. Quiere decir esto. Si un hermano te hizo daño a ti hoy y luego te pide perdón y se arrepiente, hermano, perdónalo como Cristo te perdonó a ti. No lo perdones según el hombre. El perdón según el hombre es como, sí, dale, te perdono, ya, como para salir del paso. Pero cuando lo ves, las heridas se vuelven a abrir. Se vuelven a abrir. Y lo siento mucho, querido hermano y hermana, pero es otra mentira del diablo el pensar y decir, no, es que para perdonar necesitamos tiempo. No, necesitas ser como Cristo. Es todo lo que necesitamos, hermanos. Para perdonar necesitamos tiempo, necesitamos ver a Jesús y recordar que Él nos perdonó. Es todo lo que necesitamos, ver la gracia de Dios y decir, pero ¿cómo yo, si por el perdón inexplicable, glorioso, infinito de Dios, yo un pecador, entro al reino de los cielos, no voy a perdonar a mi hermano que ha pecado contra mí? Por eso el perdón es una evidencia, el verdadero perdón es una evidencia y un fruto hermoso de la verdadera regeneración y la nueva creación que Dios ha hecho y ha creado en Cristo en cada uno de nosotros. Cuando tú ves un hombre o una mujer que puede ver a su enemigo y verlo sin rencor, sin envidia, verlo incluso con compasión, con gracia, con amor, con bondad, estás viendo un hombre y una mujer que es como Jesús.
Y hermanos, qué tan importante es perdonarnos como Cristo nos perdonó. Porque solamente esto va a consolidar la verdadera unidad que debemos tener como cuerpo de Cristo. Pero no será de fácil, ¿saben? Porque no vas a poder hacerlo con tus propias fuerzas. Solamente lo podrás hacer cuanto más cerca estés de Jesús. Cuanto más cerca estés de Jesús, cuanto más ames a Jesús y experimentes el amor de Jesús, más se te dará la gracia, el poder de poder perdonar genuina y verdaderamente a aquellos que te ofenden. Y si algo necesitamos, hermanos, como iglesia, es perdonarnos. Porque solamente el perdón de Dios, según Cristo, va a poder unirnos y acercarnos verdaderamente unos con otros. Solamente eso, hermanos. Solamente eso. ¿Sabes por qué es necesario? Porque temo decirte, como Jesús le dijo a Pedro, que tendrías que perdonar a tu hermano 70 veces 7. ¿Por qué? Porque mucho va a ofenderte a tu hermano y mucho daño te va a hacer, y sin embargo tú debes seguir perdonándolo. ¿Sabes por qué? Porque esto, repito, esto es lo que hemos aprendido de Cristo. Amén. Y es lo que Cristo nos ha enseñado con su vida, con su ejemplo. Hermanos, quiero terminar diciendo que debemos recordar nuestra nueva identidad, nuestro estado en Cristo el Señor. Y partiendo de ello, vivir una vida diferente. Vive diferente, porque Cristo fue diferente. Así como Cristo fue luz en muchas tinieblas, que tu vida y mi vida, hermano mío, sea la luz que esta iglesia necesita. Hermanos, modelemos y sigamos a Cristo en lo práctico, no solamente en la teoría. Con gracia y paciencia, motivémonos mutuamente a ser como Jesús. Y recordémonos en amor que como Jesús debemos caminar y debemos ser. Y tú, querido amigo, aquí en este lugar presente, quiero decirte que para ser como Jesús debes ser llamado por Jesús, para que seas un discípulo verdadero de Él. Por lo tanto, una vez más, te recuerdo que necesitas de Jesús para ser una nueva persona. Sin Jesús, la descripción que Dios hace de tu vida será la misma. Un hombre con una mente nublada y un entendimiento entenebrecido, con un corazón endurecido. Él quiere decirte que el milagro del Evangelio, aquel que obró y operó en nosotros, también puede hacer ese mismo milagro en tu vida. Puede hacerte una nueva persona y entregarte un nuevo traje para que tengas una vida diferente. Todo tiene que ver con Cristo, tu salvación y la santificación de esta iglesia. Así que hermanos, veamos a Cristo, imitemos a Cristo, pasemos tiempo con Cristo para tener una vida diferente que trae gloria a Dios y edifica a su iglesia. Amén.